Hola, saludos a todos, bienvenidos a un episodio más de los Gurús Podcast, donde continuamos con el tema que veníamos tratando en el episodio anterior, cultura de amor, pero sigue siendo una pregunta, cultura de amor. Nos preparamos en amor, servimos en amor para lo que estamos haciendo. Si no has visto el episodio anterior, para que inicies con todo el tema, vuelve a ver este episodio y luego vienes a ver este y así disfrutas de toda la conversación. Ustedes lo saben, una conversación que genere conversaciones. Los Gurús Podcast. Después de todo esto que he dicho, les devuelvo la pregunta. ¿Se habrá perdido la pasión por el servicio musical? Lo voy a responder con otra pregunta, pero para Edwin, que le gustan estos temas. Históricamente, cuando la humanidad no ha tenido algo, ¿qué se hace? Bueno, ¿se puede hacer un desorden o se puede empezar a hacer un planeamiento para desarrollarlo? Porque una de mis frases favoritas es, ¿usted va a la universidad para aprender o usted está pensando en el sueldo cuando usted sea máster? Cuando usted sea doctor en esa área. Usted va a la universidad porque a usted le gusta ese tema, a usted le gusta esa área. Pero cada vez, conforme hemos avanzado en el acceso, como decía Jorge, a la cantidad de información, la primera información que están buscando las personas, porque yo trabajaba en investigación de desempeño de las universidades para un lugar especial de este país, no puedo decir. Trabajábamos una investigación de cómo funcionaban las carreras, porque la gente se quería reclutar para esas carreras académicas en la universidad. Y la mayoría de las respuestas eran por el pago que iban a tener al final de la carrera. Y tal vez el pago de la universidad durante todo este tiempo, en 2-3 años ya trabajando, si ellos habían adquirido algún tipo de préstamo estudiantil para no tener que estar cortando los tiempos de estudiar y avanzar más pronto o avanzar mejor, la gente en 2-3 años luego de que se graduaban ya habían pagado sus préstamos educativos. Pero, ¿cuál era el principio de por qué ingresaron a esas carreras? Tenían facilidad, tenían un talento. Tenían una afición hacia esos temas que abarcaba esa carrera. Entonces tenían un gusto por esas temáticas. Porque a mí me fascina todo lo que hace la NASA y todas las cosas de los programas espaciales que hay en el planeta, ahora que hay empresas privadas lanzándose hacia eso. Pero ustedes dos lo saben, yo soy terrible en matemáticas. No sé a cuál de los dos le puede dar más risa, creo que a Jorge, porque sí me ha visto hacer operaciones matemáticas en un papel. Entonces, mi respuesta a eso sería eso. Las personas ingresan porque tienen una afición, tienen un talento, pero están pensando en cuáles son sus ganancias. Tengo la ganancia de que me vean en una plataforma. Tengo la ganancia de que me asocien culturalmente y socialmente con los de el departamento de producción, los del departamento de música de la iglesia. De hecho, por ejemplo, la iglesia que vamos nosotros es una iglesia grande en comparación al promedio de asistentes en una iglesia en el país. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado a tocar los domingos o los fines de semana y atender en total que unas 2,000 personas, digamos, entre las 3 reuniones, Sí, por ahí. poco más tal vez. En este país, y es algo que Jorge siempre ha dicho, ni siquiera la gente que anda chiveando de grupos reconocidos a nivel musical, saquémonos del ámbito de iglesia, tienen un promedio como el que nosotros tenemos. Entonces es súper fácil desviarse Claro. y es súper fácil decir,
Soy buenísimo. soy buenísimo. Porque vienen 2,000 personas a ver. Exacto. Ujú. Y no, es que primero ahí estamos súper mal, porque lo de las intenciones en el corazón. No me están viendo a mí, no están llegando para verme a mí, están llegando para que nosotros los guiemos a entrar en la presencia del Señor en ese momento a través de lo que estamos haciendo con nuestros De forma instrumentos. corporativa, todos en conjunto, Exacto. alineados con la misma idea y la misma intención. Ujú. Entonces no es la banda de Jorge, Ujú. somos un grupo más que estamos intentando adorar y a llevar a la gente a ese lugar que Dios quiere que Ujú. tengan normalmente en sus vidas, ¿verdad? Lo que pasa es que entonces ahí, para llevarlos a la pregunta mía, entonces tal vez es que las pasiones están mal enfocadas. Sí. Sí. Ahora, otra pregunta para que me respondan. Y uno no piensa en nada ni nada, sino en la situación. Entonces quiere decir que hay una generación de liderazgo que tampoco está clara en qué es lo que deben guiar a sus equipos. Correcto. Y eso es, falta Biblia, digámoslo así. En realidad. En este caso, sí. Y también a nivel formativo. ¿Cómo se Formativo formaron? técnico. Sí. Ujú. Ujú. ¿Cómo se Y formaron? ministerial también, Sí, sí, sí. porque, o sea, técnico ministerial dentro del equipo. ¿Dónde se formaron? ¿Quiénes los formaron? Porque uno de mis grandes aprendizajes ha sido dentro de una de mis carreras universitarias, permanezca parado a la distancia y el ángulo que los demás no lo están haciendo. Porque desde ahí usted aprende más rápido, resuelve más rápido, pero cuando empiezan a caer los tiros, los balazos, las pedradas, usted es uno de los primeros que va a salir golpeado, que va a salir con balazos, porque no está en el grupo, Por ser pionero. por ser Ujú. una persona que está viendo fuera de la caja el asunto. Personas fuera de tiempo, Básicamente. adelantados al tiempo. Los adelantados. Sí, porque usted va a ser un promotor de que sea notorio que hay algo que se está desbalanceando o que hay algo que no funciona bien, como decía Jorge ahora, el agua que se está estancando, el agua que deja de estar en movimiento. Porque también a esto hay que sumar que las intenciones del corazón tienen que ver también con una inspiración. Mi corazón se inspira cuando yo veo a alguna persona. Ujú. Y una historia difícil que yo viví era que teníamos un equipo que éramos los líderes del departamento de producción. Entonces teníamos gente de cámaras, de audio, los músicos, que es lo más notorio y evidente en las congregaciones, pero también había gente de teatro y artes plásticas. Lo que pasa es que todos cantaban. Entonces teníamos en el equipo de líderes una banda armada, porque había uno de los representantes de cada área. Voces solistas, teníamos a los solistas que dirigían los coros en cada banda, pero cada uno de ellos tenía asignada una banda. Entonces, a la hora de que hubiese una emergencia, ese era el plan de nosotros. Si hubiera una emergencia, sacamos la banda de los líderes, pero esa banda, nosotros decíamos, no existe. Pero empezaba a darse la emergencia de que las bandas no ensayaban bien. Las bandas no estaban listas, les faltaba gente. ¿Cómo vamos a sacar eso por el streaming de la congregación para las personas que no podían asistir a la congregación o para las personas que querían irse acercando a la congregación? ¿Cómo les vamos a dar eso? Si estamos bajo la premisa de hacer las cosas con excelencia porque venimos a buscar a un Dios que es excelente y somos un reflejo de las voluntades de Él. Ahora, ¿qué Él es vacilón excelente, nosotros tenemos que ser excelentes. que usted diga eso, porque ahora hay una animosidad hacia la palabra, al concepto de la excelencia. Pero usted, que es pastor y que le gusta hablar de eso, ¿cuál sería el respaldo bíblico para hablar de excelencia y de hacer bien las cosas? El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Una versión que yo leí de versiones antiguas, creo que fue como versión del oso o una versión de esa época, 1700, 1800, decía, sean santos porque les demando que sean tan santos como yo soy. Entonces, a la hora de que, claro, te estoy diciendo algo que estaba expuesto ahí por un estudioso,
de los textos, pero eso tenemos que traerlo a nuestra cultura, porque, digamos, esta banda a la gente empezó a molestarle que tuviéramos eso. Pero es que necesitábamos atender las necesidades de la Y congregación, estaban capacitados no para... del circuito de bandas, porque Ah. teníamos 7 bandas, una congregación de 6,000 personas. Los cultos de los fines de semana eran 3 y a cada servicio venían 3,000, 4,000 personas. Entonces el objetivo que empezamos a ver era que todos querían estar en las bandas, en el circuito, para tener en algún momento rotación de ir a pararse a ese escenario tan bien construido y tan grande. Entonces, la banda de nosotros, todos le llamaban, nosotros no, la banda de los VIP. Las famosas argollas. Ujú. Entonces, cuando había una reunión que reuníamos a la banda, a todo el departamento y el circuito de bandas, una vez al mes para tener un desayuno entre todos, una pequeña reflexión de la palabra o tal vez nada más venir todos y le pedíamos al equipo de pastores que nos ministrara a todos esa mañana. Algunos venían, otros no venían, como siempre, pero nosotros ahí aprovechábamos para hablar cosas un poquito más serio, como lo que estamos hablando aquí, Ujú. conversaciones que generen conversación. Y yo sí era muy enfático, yo les decía, para su puesto de trabajo usted se preparó. Y usted se preparó más cuando hubo un concurso para un mejor puesto o para convertirse en jefe. Usted se preparó más. Entonces usted se preparó más para tener mejor ejecución, mayor ganancia, ser más preciso para lo que usted hace. Entonces, la excelencia depende de una preparación, pero también tiene que ver con cuál es la identidad suya para su servicio. Porque excelencia, yo pienso que no va a haber detrás de véanme lo bien que lo hago. Ujú. Excelencia, yo pienso que va a dar un reflejo de vea cómo yo le puedo servir, vea cómo yo le puedo ayudar a que su proceso sea más corto que el que yo tuve que hacer para llegar de Ajá. la A a la B. Yo duré 10 años de A a B, vea lo que puedo con la experiencia que tengo ahora y el conocimiento, ayudarlo a usted a llegar de A a B en 3 años, en 5 años. Porque no es solo agilizar los tiempos, sino poder, como dice un pasaje, solemnemente estimularnos en amor, en perdón, constantemente. Si 7 veces me equivoqué contra usted en un mismo día, que 7 veces yo pueda decir, perdón, estoy aprendiendo. Entonces los principios bíblicos lo que dicen es, usted está obligado y amarrado a perdonar a esta persona cuando hierra contra usted, porque esta persona está aprendiendo. Pero como constantemente todos estamos aprendiendo, de A a B yo duré 10 años. Yo te puedo ayudar, si me permite servirte con lo que yo tengo, con lo que yo soy, a que no dures 10 años, que dures 6, que dures 5, que dures 3, porque te voy a decir en qué tramo del camino hay huecos, hay lugares peligrosos, Ujú. hay cuestas muy difíciles, hay lugares donde llueve y la tormenta hace resbaladizo el camino. Ahora es importante también tener en cuenta que esta preparación o este pensar en los demás requiere la excelencia, porque al final del día nosotros estamos como casi que por decirlo así, en un campo de batalla. Y un líder de nosotros, un amigo de nosotros, nos dijo una vez, bueno, perdón, le dijo Ernesto me compartió conmigo, dijo, yo a la guerra voy con los preparados, con los mejores, no con mis compas. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros estamos batallando por la vida, por las almas de la gente, la congregación, del equipo, y yo necesito tener gente, así como uno ve en las películas de la guerra y todo, que dicen, yo al que tengo a la par le confío mi vida. Pues así también es en una banda, en un equipo de adoración. Yo confío que usted estamos en misma sintonía espiritual, musical, para salir adelante en esta batalla
que va más allá de lo que ven los ojos. Entonces, también no solo es el agrado hacia Dios de hacer bien las cosas, que hagamos todo como si fuera para el Señor, sino de estar preparado y estar apto para la tarea, para la batalla que se nos está dando. Sí, claro. Y por ejemplo, siguiendo en esta misma línea, ¿qué pasó con David? O sea, cuando David fue a pelear con Goliat, ya él sabía que iba. Ujú. Porque mientras estuvo cuidando las ovejas del papá, Entrenó. entrenó. Básicamente. Entonces, claro, ¿qué diferencia había entre Goliat y el oso, digamos, para él en ese aspecto? Ni ninguna. Ya estaba listo para eso. Jesús, el mismo Jesús, no fue y hizo su ayuno de 40 días en el desierto para prepararse de todo lo que venía, porque básicamente el ministerio ya más desarrollado en cuanto a milagros y los seguidores y los sermones, viene después de que el Espíritu lo lleva al desierto para que él se prepare. Entonces, si Jesús, siendo hijo de Dios y siendo Dios mismo, lo hizo, como yo, Ernesto, siendo un simple mortal que se equivoca 70 veces al día, o las que sean, voy a escudarme en que no tengo que hacerlo, en que yo lo estoy haciendo por amor o que tal cosa. Ujú. Y otra que les quería agregar era que, por ejemplo, con respecto a lo que decía Mata de cómo han cambiado las cosas con el compromiso, mi punto iba más sobre esto. Cuando el ser humano necesitaba, y lo voy a poner con un ejemplo de Mata, no importa, Edwin era un cavernicolilla ahí y ya empezaron a criar, digamos que ovejas. Pero necesitaba saber cuántas ovejas tenía. Entonces, ¿qué empezó a hacer Edwin? A empezar a hacer marquitas. Esta marquita significa esto, esto. Se vio como tenía una necesidad por cubrir, y tuvo que inventar. Tuvo que Inventó empezar un a ver qué código. hacer. Lo que Correcto. usted hacía practicando es como, por ejemplo, yo en el momento no tenía los medios económicos para comprar la computadora La Manzanita. Y yo quería aprender a tocar con software en compu. ¿Qué me tocó hacer? Bajar un software por ahí, vacilón, y empezar a hacerlo, empezar a ver secuencias. Yo no tocaba con secuencia, por ahí las conseguí. Entonces empecé a estudiar con secuencia yo solo en mi casa. A mí nadie me dijo, vaya, hágalo. Ujú. Yo me vi en la necesidad de crecer con los teclados. Por ejemplo, ya yo tengo compas todavía hoy que agarran un Nord o un Yamaha o lo que sea y nada más encienden y buscan el primer sonido de piano que está ahí, vámonos, así le dan. ¿Qué pasó conmigo? A mí nadie me dijo, aprende a ecualizar. A mí nadie me dijo, aprende a utilizar el Yamaha que teníamos en la otra iglesia. A mí nadie me dijo, agarre el Nord y aprende a utilizarlo. O sea, si bien es cierto, me apoyaban otras personas, pero yo he buscado. Pero es Yo que eso es tuve un la reflejo de su iniciativa. pasión también, lo que Exacto. yo le decía. Entonces, no, pero por eso, pero porque yo me veo una necesidad de hacerlo. Ujú. Entonces, hemos perdido como esa chispa. Porque es más fácil que yo venga y Edwin programa sonidos para el Nord y mejor le compro los que usted programa. Y ya Para no no me tener que importa, hacer y lo nada. enciendo y lo pone y ya. Vea, eso es muy interesante que usted diga, porque yo lo que noto es que la gente quiere la mayor cantidad de ganancia con la menor inversión. Entonces, quiero que me llamen los grandes artistas cristianos, quiero andar de gira, quiero estar en la iglesia grande, quiero que me grabar. vean, quiero grabar, quiero ser famoso, quiero tener seguidores en redes sin pagar el precio que tiene que hacer. Usted, bueno, a los dos yo les he dicho que mi deseo musical siempre ha sido crecer y estar preparado. Yo con Ernesto hablaba una vez, yo le decía, vea, yo he aprendido a utilizar los software de secuencias y tocar y las bases y los sonidos y todo, porque en un mundo fantasioso algún día va a venir algún artista cristiano, van a ir a Elevation y se les va a lesionar el baterista, digan, ¿quién puede tirar secuencias y tocar y todo? Y yo voy a poder tranquilamente levantar la mano y decir, sí, yo puedo, porque yo aprendí esto y esto y esto y esto. Ah, entonces llena la lista de todo lo que se necesita. Sí, venga, esté con nosotros y ahora me lo llevo de gira mejor. Eso en un mundo de fantasía que podría pasar. Pero de ahí también yo conozco gente que tiene ese mismo sueño, pero no es capaz ni de estudiar sus rudimentos, no es capaz ni de
tocar a tiempo porque no saca el tiempo, no es capaz de invertir en su instrumento, en su preparación. Entonces yo creo que también estamos dejando permearnos por la sociedad. Sí, y aquí viene un asunto, lo mismo de los lineamientos. O sea, una persona que no está dispuesta a pagar esos precios, no tiene por qué ni siquiera entrar al equipo. Y le digo una cosa, está bien, porque aquí aquí Dios no les pone un arma en la cabeza y lo obliga, le tuerce el brazo y no, adóreme con la música. No, es que eso es lo que a mí me causa un toque de furia, porque en primera instancia es algo que yo estoy queriendo hacer. Entonces aquí nadie lo está, porque digamos, ya entrando, digamos, más adelante en el tema es como que es que no, porque yo tengo mi familia, tengo mis prioridades y todo está bien, porque no hay que hacer lo que hicimos nosotros hace 20 años de pasar. No vamos eso. a caer en pedir permiso para salir a pasar con la familia. Exacto, no vamos a caer en eso. Pero si yo, en primera instancia, estoy diciendo que sí, yo debería cumplir con los requisitos. ¿Sabe cómo pienso yo eso? Como un matrimonio. Yo a Correcto. María Ajá. la perseguí, bueno, ya me persiguió también. Y bueno, Edwin en esa época sí no estábamos lo persiguió en el cercanos. sentido que lo pueda entender. No, o sea, Es en el sentido gringo de pursuit. ¿no? no, o sea, andar detrás de ella. Y Edwin estaba en esa etapa de la vida porque usted no había llegado a nuestras vidas aún. Y él sabe todo el proceso que fue de andar detrás, de estar eso, que yo quiero estar con ella, entonces si quiero estar con ella voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Imagínese que yo llego a ese 25 de julio del 2015, digo, sí, acepto. Termina la superfiesta y ya como la tengo, entonces ya no vuelvo a hacer nada. No la hago, no acomodo, no la vuelvo a tratar bien. Y la dejo eso pasa un montón. O sea, yo sé por qué lo está diciendo, Ujú. pero para amarrarlo literal, eso pasa mucho en los equipos de música. No, de y las de hecho, a iglesias, eso era lo a que eso yo iba, como- porque el dejar botada a la esposa, porque ya la tengo, la esposa es el tipo, o mi esposa en este momento es el tipo de el ministerio. Ya estoy arriba, ya estoy en la tarima. Ya como estoy adentro, estoy, aunque sea una vez al mes, me están viendo. Dicen algunos, es que ya cerré el ciclo. Eso es lo que quería desde el día 1, eso es lo que quería, entonces ya lo tengo. Para ir de la A a la B, tenés un trayecto. No puedes traerte la a la B. Y jalar Usted la quiere B. estar en la B, Ujú. tiene que renunciar a lo que estaba en la A y hacer el proceso que le lleva, le capacita para entrar a la B. Y así va a ser sucesivamente, porque no es una escalada. La vida no es el juego de Mario Bros. No es por pantallas, no es por niveles. Es que tenés que ir activando herramientas que te sirvan para enfrentar el ciclo que tenés de frente. Ujú. Correcto. Antes, con mi familia, como mis hermanos también estudiaron música y otras artes, nosotros medio armábamos un quinteto, somos 5 hijos, y con eso nos íbamos con música arreglada a las demás congregaciones de la Asociación de Iglesias a la que nosotros pertenecíamos. En la mañana tocábamos en la congregación de nosotros, no tocábamos todos, pero tocábamos 2 o 3. En la tarde íbamos a atender el servicio de la tarde de alguna de las congregaciones que no tenía banda, que no tenía música. Y era de las iglesias tradicionales que usan himnarios y algunos cantos que sean muy reflexivos, muy quietos de lo que había contemporáneo de esa época. No estoy Ujú. tan entrado en años, pero era lo que se usaba. Entonces había que hacer un diseño entre lo contemporáneo de la B y lo tradicional de la A, porque teníamos himnario de este lado en la A y por el otro lado teníamos música que no había partituras, estaba grabada en cassettes, no había discos todavía. Entonces teníamos que sacar las partituras o por lo menos hacer un papelito ahí con las notas del cifrado de los acordes y empezar a buscar una forma de que el diseño sonoro del estilo de lo clásico del himnario coincidiera con cosas que pudiéramos apoyar de lo contemporáneo. Entonces había que rehacer un proceso. Entonces iniciamos a hacer arreglos, sobre todo vocales, súper apegados a los Beatles, los Creedence, Manhattan Transfer, Train,
agrupaciones muy vocales que usaban pocos instrumentos. Para nosotros, si no podíamos llevar instrumentos, irnos a punta de voces. Entonces había un proceso, porque no era solo hacer el arreglo, había que ensayarlo. Sí, claro. Entonces teníamos Estar preparado para hacerlo. un set. Teníamos un set de piezas. Ok, estas 3, 4 piezas si vamos para un aniversario. Esto si vamos para una celebración de una campaña evangelística de la iglesia. Esto si vamos para tal. Entonces era por temas y nosotros nos acomodábamos así. Pero había una línea teológica y temática detrás de cada cosa. El mensaje lo llevaba mi papá o lo llevaba algún hermano de la otra iglesia. Preguntábamos qué era lo que iba a enseñar para nosotros adecuar el set. Entonces hay una preparación. Pero ahí yo sabía que no podía llevar percusión. Algunas sí, pero en la mayoría no. Tenía que echarme la guitarra al hombro otra vez y empezar a hacer arreglos para 2, 3 guitarras. Una guitarra, 4 voces. 2 guitarras, 5 voces. Empezar a hacer variantes para adaptar las cosas, porque son congregaciones que dependen mucho de que toda la congregación cante. Aunque todo está en un himnario, si toda la congregación no canta, entonces ese himno, ese corito, no nos sirve porque no estimula la cultura bíblica de la congregación. Uh-huh. Y también aquí un tema interesante que siempre hemos hablado con Edwin y no hemos tenido la oportunidad de comentarlo. Y antes de eso, por ejemplo, cuando se habla de excelencia, la gente tiende a satanizar la palabra. Claro. Porque les despierta los famosos recuerdos de Vietnam, ¿verdad? De la pero casita de los sí, sustos. una manera en la que yo puedo aplicar la excelencia o la que la podría definir es que yo estoy siendo excelente cuando yo estoy dando lo que yo sé que puedo dar. Ujú. Mi máximo es diferente al de Jorge y es diferente al de Edwin. Pero yo voy a ser excelente con lo que tengo porque por algo lo de la parábola, la famosa parábola de los talentos. Ujú. Claro. Porque fue lo que se me dio a mí, entonces yo tengo que tratar de explotar eso al máximo, ¿verdad? Entonces, literal, no es como que en los equipos nosotros tenemos que tener gente, que todos sean como Edwin, por ejemplo, con el currículum musical que tiene, pero sí que dentro de lo que vayamos a hacer, de verdad, hagamos las cosas bien, que nos enfoquemos en mejorar, porque siempre se va a poder mejorar. Edwin, aún así, con sus años y todo, en el mundo de la música, yo sé que él puede crecer y él es constante en eso, lo ha intentado hacer. Y pegado con el tema de excelencia está el famoso tema de la mediocridad, Ujú. que también, yo le digo a Jorge, usted está siendo mediocre, entonces ya siente que le dije quién sabe qué cosas y que me metí con su familia y bien y todo. Quema. Pero una vez, Ajá. hablando con Edwin, hablamos del concepto de mediocridad, de la raíz etimológica, básicamente de dónde venía. Y me gustaría que Edwin nos comparta. Bueno, para Esa ir información. acortando tiempos de eso, viene del concepto de que usted tiene que subir una montaña y a usted le encomiendan que desde la base de la montaña usted tiene ciertos pasos para llegar a la cumbre de la montaña, que es no la meta, sino literal la meta volante, como se dice en ciclismo, que usted tiene que alcanzar porque no se acaba ahí. Pero a usted le dieron la encomienda de súbase ahí. Llegue hasta ahí arriba y ahí va a recibir nuevas instrucciones. Entonces la palabra mediocridad viene de quedarse a media montaña. Entonces, de donde usted está a media montaña, usted puede ver a dónde tiene que llegar. Surgen, por supuesto, las preguntas de ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué se detuvo? ¿Está solo descansando o ahí se va a quedar? Porque usted puede ver a dónde se le dio la tarea de que debía llegar. Entonces, ¿por qué quedarse a media montaña si su tarea, y usted aceptó, era ir de la base de la montaña a la cumbre de la montaña? Mediocridad, quedarse a media montaña. Entonces, para que sepan, cuando hablamos de mediocridad entre nosotros o entre ustedes, no es ninguna ofensa. Es básicamente recordar esto.
O sea, de hecho, desde que Edwin a mí me dijo, perdón, ya a mí me voló la cabeza. En ese sentido de que bueno, que tú, Anis, porque yo en algún momento había dejado de utilizar la palabra por eso mismo, porque me permeé por la cultura en la que estaba envuelto y para no tener problemas con la gente. Claro. Pero es que hay descripciones que son lo que son. O Correcto. blanco-negro. Ajá, de la palabra es lo que es. Ahora, también entender, como usted lo decía, de que la excelencia de uno es diferente a la del otro, la mediocridad de uno es diferente a la del otro, porque no porque yo pueda hacer X ejercicio musical y usted no lo haga, quiere decir que usted está mal o usted es un mediocre. Va a ser mediocre a la medida que usted sabe que lo puede hacer y no se prepara para O que eso. sé que puedo hacerlo mejor. O que sabe que lo puede hacer mejor, que ahí entra el concepto de quedarse a mitad de la montaña, porque usted ve la cima y dice, sí, yo puedo llegar, pero aquí me quedo. Tiene mucho que ver con las herramientas que usted tenga para subir y cómo las emplee. Porque recuerdo esa conversación donde les compartía eso y yo les decía, yo amo ser amateur en todas las cosas, porque la etimología de amateur es un amante de la tarea. Entonces, si usted ama la tarea, usted siempre va a estar constante en recordar la tarea que se me encomendó fue, y entonces esta tarea tiene pasos para poder cumplirse. Si no, no sería una tarea, sería una adivinanza. Porque usted tendría que intentar cosas para ver qué sirve para avanzar. Pero una tarea tiene un proceso y una tarea a usted se le asigna después de que a usted le dieron una cantidad de conocimiento para que usted lo aplique para resolver esa tarea. Su tarea es subir esa montaña, entonces usted tiene la información para subir ahí. Correcto. Yo creo que para ir cerrando el tema, es muy importante como tener la conciencia de que todo esto que queremos hacer es para Dios. Yo sé que a veces es obvio, pero es necesario recordarlo porque no todo el mundo lo tiene presente. Y cuando se habla de hacer bien las cosas, es, como dice la palabra, hacerlo para Dios. Es un servicio para Dios. Y recordar también que los equipos de adoración son equipos de música. Entonces, tienen la tarea musical y la excelencia musical y la preparación musical. Son labores inherentes al cargo. Correcto, porque Exacto. como decíamos, Ernesto y yo tenemos un dicho que es que a veces los equipos de adoración se han convertido en las panaderías que no venden pan, porque quieren vender todo menos el pan, que es lo que tienen que hacer. Que no les gusta hacer pan. Que no les gusta hacer pan, perdón. Entonces, nosotros instamos a que todos los que somos partes de equipos de adoración nos recordemos de todas las tareas que tienen, no como una carga, sino como un gozo de servicio, una pasión de adorar a Dios con lo que nosotros podemos hacer, de hacer una música lo más excelente que pueda y ser un siervo de Dios que ora, que busca la palabra, que crece y que los dos aspectos crecen en paralelo, porque esa es la excelencia de Dios, esa es el llegar a la cima del monte, hacer la voluntad de Dios. No para todos la voluntad de Dios va a ser andar de gira o andar escribiendo canciones o andar grabando, pero lo que Dios le ha dado a usted en sus manos, que lo pueda cumplir de la mejor manera, eso va a ser excelencia y eso va a ser lo que va a ayudar a su equipo de adoración a llegar al siguiente paso. Correcto, y que eso tiene que ver también con el valor que usted le aporta a un equipo, porque a veces nos pasa que estamos en un bache ahí en la vida y razonamos como, oye, es que yo quiero que Jorge me diga que yo toco bonito, así como estoy diciendo, para yo sentirme bien y no irme del equipo. Pero si yo no soy capaz también de ver que mi valor va más allá, en este caso, de tocar piano o teclados, o pads, haciéndole el honor a un amigo muy querido, Virgil. Saludos para Virgil. Si yo no estoy consciente de que mi valor no radica en eso, estoy mal. Y tengo que empezar a ver estas cosas de qué aporto yo. Bueno, por ejemplo, en una panadería grande no todos manejan el horno. Hay gente que está amasando, hay gente que está sazonando, y hay otra gente que son los que están encargados del horno, y está el compa o la compa de afuera que lo atiende a uno y le vende, ¿verdad? Y es la cara del negocio, aunque hay un montón atrás que no se vean, pero sin ellos no sale adelante. Eso mismo. Entonces, darse cuenta de eso. Ahorita cierro con 3 cositas que les quiero decir, pero para darle chance a Edwin.
Em, el equipo va a ser tan importante como se le brinde atención en servicio a cada uno de los elementos del equipo. Porque una cadena va a ser tan fuerte Como el como eslabón sea más débil. el eslabón más débil. Ujú. Y es igual un equipo, es una cadena de elementos que se ocupan para armar un equipo que dé un servicio, que dé un rendimiento a nivel de cómo yo le sirva a cada uno de los elementos, así va a ser de fuerte y de efectivo ese equipo. Ujú. Y con eso, entonces, Ernie, ¿y entonces qué podemos hacer? Ernie, Edwin y Jorge. ¿Qué podemos hacer Gurús. para nuestros gurús? Exacto. Para tratar de trabajar en esa parte cultural, porque literal es una parte cultural de un equipo. Les comparto, y Jorge sabe esto. Para mí lo podría pasar por 3 filtros, básicamente para cualquier servidor, en cualquier equipo de la iglesia, básicamente, pero en este caso otra vez enfocado en la parte de música, porque también con lo que decía Jorge, o sea, nos hemos olvidado que somos equipos de música y hemos tratado de convertirnos en club social, Ujú. Claro. en el sentido de que todos nos tenemos que amar y todos tenemos que andar para arriba y para abajo, y entonces yo tengo que invitar a Edwin a ver el partido del Barça contra el Liverpool, pero Edwin es del Real Madrid. Y si no invito a Edwin, Edwin se va a enojar. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y otra vez por eso, nosotros somos equipos de música y como tal tenemos que seguirlo haciendo. Para Club Social ya yo tengo a mis compas. O Ujú. podemos salir en otro momento. Pero no puedo sustituir la parte social, perdón, la parte musical con la parte social. Ujú. Porque entonces no tendría sentido. No tiene congruencia. Entonces, el asunto sería el siguiente, por ejemplo. Para mí, lo primero que debería considerar para admitir a alguien en el equipo, para tratar de que no pasen todas estas cosas de las que hemos estado conversando, es primero que sea una persona que dé testimonio. ¿Por qué? Porque va a estar en un lugar visible, ya sea una Ujú. iglesia de 5 personas o una iglesia de 20,000 personas, va a tener tarima, va a tener exposición. Y si va a tener exposición, tiene que pagar un precio. Ujú. Y además de pagar un precio, o sea, es pagar el precio en el sentido de que tiene que ser una persona que de verdad esté enfocada en Dios, Correcto. no en eso. Y ahí entra el ejemplo de David. Él pagó el precio cuando no se vio para ser el rey Exacto. expuesto. Después, lo otro sería que sea una persona que esté comprometida con la organización, digámoslo así. Ah, claro, eso no quiere decir que la persona tiene que pasar metida a los famosos 7 cultos de los años 80. Los niños perdidos en el Ajá, templo. yo fui un niño perdido en el templo por varios años en mi vida. Y eso no me dejó nada. O sea, más bien me dejó más, Pérdidas que más ganancias. pérdidas que ganancias a nivel profesional, a nivel de estudiante y a nivel familiar y lo que fuera por estar ahí metido y siendo explotado, básicamente. Y la otra, que tiene que ser una persona comprometida con su desarrollo técnico. Porque, de nuevo, estábamos en un equipo de música. Es inherente al cargo. Entonces, siempre hay que tratar de establecer los estándares para las admisiones, de que sean personas que realmente vayan a aportar. Otra vez, no estamos pidiendo músicos de la orquesta de Praga o algo así, pero sí tienen que ser personas que lleguen a aportar o por lo menos sean personas enseñables. Y que tengan el deseo de seguir creciendo. Exacto. Porque sin eso, está guindado. Pero es que solo me cumple una de las 3. No, en mi caso tiene que cumplir las 3. Para no tener problemas a futuro. Tiene que haber un lineamiento escrito, que cada vez que alguien pregunte aquí cómo se puede entrar, porque todos piensan que siempre es un club, aquí cómo se puede entrar, qué es lo que hay que hacer para formar parte, mostrarle los lineamientos y darle una copia. Artículo Ujú. 3, inciso B. Esto Aunque es sea así, así. Sí. ta. Y decirle a la persona, usted no necesita estampar su firma, porque usted estampa su compromiso con usted. Esto va a hablar de usted, de cómo es su relación con Dios, porque nosotros a Dios lo servimos. Dios no es un cajero automático. Entonces, en esos lineamientos tiene que estar eso
Y por supuesto eso es un servicio, vas a cubrir un puesto de algo. En algunas ocasiones nos van a pagar. A nosotros nos han pagado por los servicios de nosotros, nos han pagado para formar parte de equipos, para producir materiales. Entonces nosotros sabemos que eso es un puesto de un trabajo. Usted puede ser que lo haga donado ad honorem, o como en el caso de nosotros que hemos sido pagados y también hemos pasado por los otros procesos de regalar el trabajo que estamos haciendo, pero siempre con la misma perspectiva de dar lo mejor de nosotros. Porque al final es para el que lo merece todo, ¿verdad? Exactamente. Amén. Bueno, yo creo que este tema da para más, para muchas aristas que tal vez no tocamos. Sí, hablamos hoy de lo más importante que nos parecía. Si ustedes tienen comentarios, si ustedes piensan que hay algo que les gustaría escuchar nuestra opinión, por favor, háganlo saber en los comentarios, en los mensajes directos. Estamos siempre pendientes de todo lo que nos escriben para poder tener una interacción con ustedes. De nuevo, como siempre lo digo, muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos comunicarnos con ustedes, acompañarnos en este viaje, esta loquera de amigos, de tener conversaciones. Y como les decía, si les gustaría que ampliáramos más de nuestra perspectiva en estos temas, háganlo saber, con todo gusto lo vamos a hacer. Y espero que nos acompañen en los próximos episodios que vengan. Y muchas gracias por estar con nosotros. Chao.